Muy bien, bueno, pues nos encontramos en la última conferencia de carácter profético y muchos de ustedes estoy seguro que no están conscientes o no están informados de lo que está pasando en el Medio Oriente. Cuando venimos a este libro maravilloso que se llama la Biblia, Dios nos los ha dejado como un GPS, ¿verdad? Como una guía para que mientras caminamos en el mundo, porque vamos de paso, somos peregrinos donde la vida es muy corta y Cristo vino a confirmar y asegurarnos y a prometernos que después de morir seguiríamos viviendo los que hayamos creído y los que hayamos seguido sus pisadas, y mientras viviéramos no perdiéramos el camino con este mapa. Un piloto no puede navegar porque en el aire no podía saber si el avión va así, o va subiendo o va bajando si no tuviera instrumentos. Un buzo, después de 30, 40 metros de profundidad, no sabe el buzo si está subiendo o está bajando si no trae aparatos que le marquen la presión. Y así un barco, un capitán no podría saber dónde está navegando bajo el timón si no trae cartas de navegación. Y Dios nos ha dejado una carta de navegación que se llama la Biblia. Este libro nos muestra que hemos llegado a la última generación en el siglo XXI. No sabemos el día y la hora, pero la Biblia nos confirma a través de los eventos a nuestro alrededor que están sucediéndose, que el mundo se encuentra a la orilla de un abismo, que la humanidad ha llegado a descomponerse tan profundamente, tan gravemente, que están a punto de legalizar la pedofilia, que se ha comenzado a enseñar en las escuelas públicas la ideología de género para que los niños de 5 o 6 años aprendan a masturbarse a esa edad, para que en Estados Unidos, Canadá y algunas naciones de Europa puedan los niños menores de edad cambiarse el sexo a través de inyecciones, operaciones de los genitales sin el permiso de los papás. La descomposición moral del mundo es tan grande que Dios tenía que actuar, como actuó en el diluvio y como actuó en Sodoma y Gomorra, mandando los juicios tan grandes que devastaron a la humanidad hace bastantes siglos. Ahora nos encontramos con un evento donde en el Medio Oriente acaban hace 3 o 4 días de dar un golpe de Estado tremendo al presidente Bashar al-Assad de Siria. Muy bien, los voy a ubicar en contexto para que sepan lo que vamos a desarrollar y para que entiendan dónde nos encontramos, porque la Biblia es el único libro. No lo vas a encontrar en CNN, ni en Fox News, ni con los politólogos, ni con el radio, ni en ninguna estación emisora de los medios masivos de comunicación. Esta información ahorita todos están confundidos, como cuando fue el 7 de octubre del año pasado y entraron a masacrar a más de 1,000 judíos en los kibbutz en las orillas del Mediterráneo en Israel. Entonces el mundo no entiende lo que está pasando, como tampoco cuando Putin invade Ucrania, nadie sabía por qué había invadido Ucrania, ni qué relevancia tenía a la luz de las profecías bíblicas. La Biblia nos muestra que la civilización comenzó en el Medio Oriente, cerca de 2 ríos, del Tigris y del Éufrates. El río Éufrates parte de Turquía y es aproximadamente como 2,000 kilómetros y desemboca en el Golfo Pérsico. En esa zona del Medio Oriente, cerca del río Éufrates y Tigris, se encontraba la primera ciudad llamada Babel, que significa confusión, y después se llamó Babilonia. Y el huerto del Edén, donde Dios puso a la primer pareja humana, estaba cerca en la zona geográfica en la que se conoce como la Mesopotamia. Y la Biblia nos muestra que la civilización terminará precisamente donde comenzó, en el Medio Oriente, para ser más específicos, en una tercera guerra mundial en contra de la nación de Israel. La tercera guerra mundial se peleará en Israel, en el valle del Meguido, que es un valle
con más de 30 kilómetros de longitud, como 30-25 de anchura, donde Napoleón Bonaparte dijo, cuando él llegó a Israel, aquí en este lugar se va a pelear la última guerra de los seres humanos. Muy bien. Una vez considerando la importancia del Medio Oriente, en la Biblia hay dos ciudades nada más que se mencionan más que cualquier otra: Jerusalén y Babilonia. Desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia se mencionan estas dos zonas geográficas. Babilonia es lo que actualmente es la moderna nación de Irak, para que lo vayas apuntando. Siria y el Líbano. Entonces, en el Antiguo Testamento, Babilonia no estaba dividida. Entonces, abarca después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los ingleses reparten la tierra en el Medio Oriente, la parten entre Siria y entre Irak. Y el Líbano, que actualmente se encuentra, ¿verdad?, pues casi en frontera con estas naciones. Y a un lado, ¿verdad?, en el lado oriental, a la nación de Irán. Irán no son árabes, son persas, aunque recibieron o se adjudicaron la religión del Islam en 1979, cuando los ayatolas, Khomeini, que lo acaba de morir, dicen que lo envenenaron, ¿verdad?, le nombraron a Persia, que es el nombre de Irán en el Antiguo Testamento, la República Islámica de Irán. Muy bien. Irán, después de la República Islámica de Irán, 1979, se ha convertido en el Medio Oriente como la nación que ha y está sosteniendo, financiando a todos los grupos terroristas del mundo entero, la nación de Irán. Y de una forma paradójica, es increíble que sea la nación donde más grande está creciendo el cristianismo, porque el pueblo iraní odia a los ayatolas, a los gobernantes, porque el pueblo, ¿verdad?, no son el reflejo del gobierno, como en todos lados. Los venezolanos son un pueblo precioso, los cubanos son un pueblo precioso, los colombianos son un pueblo precioso, pero ¿cuál es el problema actualmente en el mundo? Los gobiernos, que tratan cada vez de arbitrariamente irnos robando las garantías y libertades individuales, imponer más restricciones, más control, como lo vimos en la pandemia hace algunos años. Entonces Irán financia al grupo de Hamas, que significa en el hebreo los violentos. Financia al grupo de Hezbollah, que significa el partido del pueblo. Financió a ISIS, a Al Qaeda, y financia a los talibanes y a los hutis en la península arábica que se llama Yemen, donde está otro grupo terrorista, los hutis. Y desde entonces Irán se ha juntado, ¿verdad?, con el mundo musulmán para tener un solo objetivo: exterminar a la nación de Israel. Cuando se formó el grupo de Hamas, 1960-70 del siglo pasado, tiene una constitución que fundó un hombre llamado Yasser Arafat. Y en la constitución, en uno de los artículos, dice lo siguiente: la constitución de la OLP, Organización para la Liberación de la Palestina, dice así: nuestra misión es exterminar al Estado judío. Bueno, entonces toda la fachada y el circo que las naciones han hecho alrededor de Israel es que deben de tener el Estado palestino con el Estado de Israel. Pobres palestinos, tienen que darles un territorio que los mismos árabes hermanos no les han querido dar. Por el amor de Dios, yo no puedo vivir con un vecino que me haya amenazado que me va a matar. Entonces son los mismos palestinos y los mismos grupos musulmanes los que no quieren vivir con Israel. Entonces esa es una mentira de las más grandes, políticamente correctos, como le llaman ahora, para poder justificar que haya la paz en Israel. Israel desde el 45 que llegaron, desde el 2007 que les entregaron Gaza y que les dijeron: gobiernen si ustedes, no nos metemos. Ellos son los que han jurado que no pueden convivir
con los judíos. Entonces, esa narrativa de que dos estados dentro de Israel es solamente la más grande hipocresía política del siglo XXI, porque son los mismos palestinos los que no quieren vivir con Israel. Muy bien. Siria es una de las naciones más antiguas del mundo en Damasco, que es la capital. Damasco es una capital que de las más, tal vez sea la más antigua históricamente, porque Damasco tuvo varias invasiones. Por ejemplo, en el año 800 o en el siglo 8 antes de Cristo, el imperio asirio llegó a Israel, se llevaron a las dos tribus que quedaban como exiliados a Siria, pero Damasco la dejaron intacta. O sea, no hubo más que alguna leve destrucción. En el siglo XII, siglo XIII, después de Cristo, los cruzados, enviados por el Vaticano, ¿verdad?, para poder liberar y proteger a los peregrinos bajo un grupo que se llamó los Templarios, no pudieron tampoco hacer nada en Siria porque entraron a Damasco y la dejaron intacta. Pero hay una profecía en la Biblia que es en Isaías capítulo 17, versículo 1 y 2, donde dice que Damasco va a ser destruida, cosa que jamás ha sucedido, repito, en el pasado, en las dos invasiones que históricamente ha tenido. Número uno. Número dos, en Siria se encontraba hasta ayer, el día de ayer, la base naval más importante de Putin en el mar Mediterráneo. Y todavía hasta hace 1 o 2 semanas, todos los politólogos y los conferencistas en el mundo decían lo siguiente: es que nadie se va a atrever a entrar a derribar al dictador Bashar Assad porque Rusia los defiende, porque Rusia no va a permitir que puedan quitarle la base, la única base estratégica que tiene en el mar Mediterráneo. Y lo que era una imposibilidad hace todavía una semana, delante de nuestros ojos lo estamos viendo. En esta semana, Rusia abandona a Assad y se sale de Assad, se sale de Siria, de Damasco y las otras dos ciudades que ya avanzaron. Ayer llegaron a Damasco, anoche llegaron a Damasco los yihadistas o el grupo islámico revolucionario. Número dos, no solamente Rusia dijo eso, sino que además es importante saber que si Rusia abandona a Siria y no se atrevieron a defender al dictador y abandonaron su base naval, es porque Rusia ha estado blofeando en los últimos meses y en los últimos años, y ahorita se da cuenta que no tiene ejército, no tiene naval, no tiene aviones. Lo único que tiene Putin y lo que lo continúa manteniendo un peligro mundial es que Rusia actualmente es la nación con el poder nuclear más grande del mundo entero. Más que Estados Unidos, que Israel, que Inglaterra, que Alemania, etcétera, etcétera. No, nadie tiene el poder nuclear. Y Putin sabe que no puede usar ese poder nuclear, pero bíblicamente lo va a usar posiblemente contra Estados Unidos. Porque bíblicamente Estados Unidos no aparece en la Biblia, ni tampoco Rusia. Se consideraba todavía hace algunos años, es que en el capítulo 38 de Ezequiel, la guerra de Gog y Magog, los magogitas y Gog es Rusia. Sin embargo, esto está demostrando la gran equivocación. Gog en Ezequiel 38 es el anticristo. Y Rusia bíblicamente tiene que caer. ¿Por qué tienen que caer? Rusia y Estados Unidos. Estados Unidos está teniendo un avivamiento actualmente con la entrada del presidente Donald Trump, porque ya están estableciendo en todos los estados de Estados Unidos que se lea la Biblia, que en los baños, unos para hombres y otros para mujeres, que están prohibidas las operaciones transgénero sin el permiso de los padres, que el aborto lo pueden practicar los estados que quieran,
pero no es algo federal obligado a todo Estados Unidos de Norteamérica. Que el movimiento LGTB ya no va a ser desfiles con hombres encuerados enfrente de los niños en las calles para promover el orgullo gay. Que ya si quieres vivir con un hombre, vétete a closet con él. Quieres vivir con una mujer, métete ahí, pero no hagan panchos públicamente. No se exhiban públicamente, ofendiendo a terceras personas. O sea, viene un avivamiento y un resurgimiento de los valores judeo-cristianos que este antiguo partido demócrata en Estados Unidos había echado a perder, había descompuesto, porque Estados Unidos estaba ya apestando de la inmoralidad. Que si hubieran ganado las elecciones, no se imaginan lo que le hubiera pasado a México. Ya olvídate de los aranceles, y hay quien trompa esos aranceles, y siempre están fijándose en el grave, la economía que puede afectar. Nunca nadie piensa lo que hubiera afectado moralmente a nuestros hijos. Qué increíble, ¿verdad? Que solamente piensen en el dinero, y que se nos va a apretar, y que los impuestos, y que por aquí y por allá, y que van a entrar, y que van a venir los soldados a combatir a los grupos de narcotraficantes a México. Pero nunca se fijan lo que iba a venir y las bendiciones de que ahora el matrimonio va a ser respetado, va a continuar predicándose el evangelio al mundo, y los matrimonios van a ser entre un hombre y entre una mujer. Cosa que fue hace 6,000 años y que fue descompuesto con la última administración. Siria entonces queda sola y ahorita está ocupada por un grupo de islámicos revolucionarios, un hombre que se llama Jalín, que acaba de declarar hace algunas horas que no quiere problemas con Israel, que han entrado en paz, que esta guerra no la quiere extender más en el Medio Oriente, porque dentro del Islam, escuchen muy bien, hay un doble discurso. Cuando Yasser Arafat en la Casa Blanca, con el presidente Clinton, con Yitzhak Rabin, el ministro de Israel, y Yasser Arafat firmaron el disque acuerdo entre los palestinos y entre Israel, Arafat en la Casa Blanca, vamos a respetar a Israel. Cuando Arafat regresa a los países árabes, les dice: lo que yo dije fue una mentira. ¿Por qué? Porque de acuerdo a su constitución en la OLP, ellos tienen al mundo que decirles algo y después contradecirlos a su pueblo. Usan un doble discurso que es realmente la hipocresía más grande que hay. Entonces ahorita nos están bombardeando con correos, no se imaginan cuántas entrevistas vamos a tener esta semana. Yo regreso ahorita rápidamente en la tarde acá a la casa de ustedes, pero toda esta semana estaciones y de radio y de televisión, y qué piensan los cristianos. Ahora viene todo el mundo a preguntarnos qué dice la Biblia. Estoy seguro que esta conferencia va a superar cantidad de vistas, ¿verdad? Pero lo que la Biblia dice claramente es que el Islam no puede decir la verdad. Y lo que este líder acaba de decir en Siria no es verdad. Él ahorita todo está en santa paz, pero qué interesante que ahorita en las colinas del Golán, que es el norte del mar de Galilea, con la frontera con Siria, ayer y antier mandaron miles de soldados del Frente de Defensa de Israel para saber que están mintiendo y que en cualquier momento se pueden venir contra Israel. Muy bien. Cuando tú conoces la teología del Islam y cuando conoces el libro del Corán, que fue formado 650 años después de Jesucristo, porque Mahoma nació en el año 606 después de Cristo, en el libro del Corán está muy claramente una ideología cuando el Islam se divide a la muerte de Mahoma entre los chiitas y los sunis. Entonces vemos nosotros que, por ejemplo, Irak es chiita, en Siria muchos son sunis. Estas dos ramas del Islam se dividen porque unos creen, ¿verdad?, que va a venir el Mahdi, el Mesías, o el 12º imán, o el califa, que a los 12 años se perdió y que dicen que va a regresar al mundo a imponer la paz en el mundo islámico. Esto es importante entender para que sepamos cómo piensan en el Medio Oriente, porque ellos no piensan como pensamos en el Occidente. Entonces ellos piensan siempre es religión, 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 religión.
Allá el Estado, iglesia y Estado no existe, ahí es la religión. En Irán gobierna la religión, no el Estado. En Libia gobierna la religión, no el presidente de Libia. En Siria era la religión también, no el presidente Assad. Por eso le dieron golpe de Estado, porque el Islam está creciendo como ustedes no se imaginan. Y el centro de esta conferencia que voy a desarrollar actualmente es la siguiente. La Biblia menciona a un personaje llamado el Anticristo, que va a surgir en los tiempos en que estamos viviendo y va a establecer un orden económico, político, social y religioso a nivel mundial. Paralelamente a lo que este libro escribió hace 2000 años, cuando dice el apóstol Juan en el Apocalipsis que este personaje va a marcar a la gente con una marca en la frente o en la mano derecha con el 666. ¿Cómo pudo Juan hace 2000 años profetizar que llegaría un tiempo en el que un solo hombre tendría la capacidad de poder controlar al mundo entero mediante una marca, si no se hubieran inventado los chips, si no se hubieran inventado las computadoras, si no hubiéramos llegado al avance tecnológico en que nos encontramos en el siglo XXI? Impresionante. Si tú eres ateo, ponte a considerar esto, para que te des cuenta por qué la Biblia se llama la palabra verdadera, fiel de Jesucristo y de su Padre, el único Dios vivo y verdadero. Entonces, la Biblia menciona que este hombre va a surgir en el Medio Oriente, exactamente entre Siria y entre Irak, donde se encuentra actualmente el conflicto. Y ahorita otra vez todas las luces se concentran en la zona geográfica donde el mundo comenzó. El Medio Oriente ya tiene algunos años que es el centro de los conflictos, y viene la guerra contra Hamas y contra Israel y los hutis e Irán, etcétera, etcétera, y bombardea Israel a Irán. Irán le contesta, Israel mata a los altos oficiales de Hezbollah y de la Guardia Revolucionaria, ellos hacen algún daño en Israel, etcétera, etcétera. Pero el conflicto se encuentra actualmente en el Medio Oriente. Y vean esto. Si tuviéramos un mapa ahorita, pones arriba a Rusia y es una franja entre Ucrania y Siria y el Medio Oriente. O sea, se han vinculado dos guerras. La guerra que tiene ahorita Rusia con Ucrania, y en una franja derechito está el Medio Oriente. Dos guerras vinculadas, donde se demuestra con la salida de Rusia de Siria que Rusia no puede enfrentar al mundo, porque no tiene aviación, no tiene soldados. Corea del Norte le acaba de mandar 25,000 soldados, porque ya la guerra con Ucrania ha devastado económicamente también a Rusia. Y China, Xi Jinping, el presidente, que es una inteligencia impresionante, lo único que le interesa es el comercio, no le interesa tanto la guerra. Y no se ha metido. ¿Por qué? Porque es muy inteligente. Está dejando, mátense ustedes, hagan esto, yo sigo aquí haciendo negocios por aquí y por allá. Pero entra Trump a Estados Unidos y sabe China que Trump no va a aceptar ya todos los productos chinos, porque invadieron, hasta los guaraches eran chinos, las paletas eran chinas, las vacunas eran chinas, todo es chino ya en Estados Unidos, y casi el 50% de bienes y raíces en California son de chinos. Entonces Trump se dio cuenta que él tiene que ser nacionalista y no puede permitir que una nación como China invada al 80% el comercio, porque las fábricas de Estados Unidos y las fábricas de carros y las fábricas de ropa pues comienzan a haber menguado, ¿verdad?, su Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque no pueden competir con el mercado comercial de China. Y además de esto, escucha esto, el 70% de las medicinas en Estados Unidos, el 70% vienen de China. Estamos hablando de las medicinas de la diabetes, estamos hablando de las medicinas del cáncer, estamos hablando de las principales enfermedades, vienen de China. Entonces te das cuenta el poder que tiene China. Inteligentemente no se ha querido meter, pero China sí aparece en la última tercera guerra mundial que va a tener Israel muy pronto en el Medio Oriente.
Entonces, ahora se levanta un movimiento que se llamó ISIS en el siglo pasado. ¿Recuerdan a ISIS? Que eran cuando mataron a Saddam Hussein en Irak, cuando el presidente George Bush vio que bombardearon las dos torres gemelas el 11 de septiembre del año 2001 del presente siglo XXI. Estados Unidos declaró la guerra antiterrorista, se llamó, y se dieron cuenta que en el Medio Oriente no los querían y que tenían que hacer algo para impedir que los musulmanes continuaran haciendo ataques terroristas en Europa y el Medio Oriente. Entonces fueron contra Irak, porque Saddam Hussein se fue contra Kuwait, queriendo apoderarse el petróleo de Kuwait. Entonces el papá Bush, antes del hijo Bush, fue y sacó en 1990-92, en la guerra del desierto, a Hussein. Hussein se replega a Irak, lo persigue el hijo Bush, y entonces lo encuentran al presidente Saddam Hussein en un hoyo de 3 metros, con una vara por acá, lleno de piojos, lleno de lombrices en el pelo, escondido, y el mismo pueblo de Irak lo juzga, en la horca lo matan. Pero todos los sargentos y todos los generales de Hussein sobrevivieron y formaron el grupo terrorista ISIS. Y el sueño del movimiento islámico o del Islam, aquí llegamos al centro de todo, el sueño de los musulmanes es establecer un califato en todo el Medio Oriente, porque en el Medio Oriente se encuentra el 65% de las reservas petroleras del mundo entero. Estoy hablando entre Arabia Saudita, Irak, Irán, Irán se encuentra, Irak, Siria, el 65% de la producción petrolera. Y los musulmanes saben que junto a ellos está Rusia, China y Estados Unidos. Y ellos no quieren más que ellos apoderarse del Medio Oriente. Y cuando establezcan el califato, están esperando a un hombre llamado el Mahdi, que significa el iluminado, el guía o el Mesías en su teología del Islam. Y cuando ellos están tratando de controlar el Medio Oriente, dicen que será a través de una guerra sangrienta. Bueno, ISIS soñó con esto, pero fueron destruidos por el presidente Trump cuando estaba el presidente de Estados Unidos. Al Qaeda fue destruido por medio del presidente Barack Obama. ¿Se acuerdan a Osama Bin Laden? Pues lo encontraron por allá cerca de Pakistán, en una ciudad. Un grupo de los especialistas de una élite de los ejércitos de Estados Unidos entró hasta la casa y lo mataron en el tercer piso, donde estaba durmiendo en su recámara con sus 3 esposas, Osama Bin Laden. Entonces eliminaron a ISIS, eliminaron a Al Qaeda, pero quedó Hamas, quedó Hezbollah, quedaron los grupos de los talibanes en Pakistán y Afganistán, y quedó actualmente el grupo de los Houthis en Yemen, en la península arábica. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice claramente? Que de acuerdo a los chiitas, que es una de las ramas del Islam, Imán o el 12º imán, escuchen esto, es un líder espiritual que va a descender sanguíneamente de Mahoma. Es lo que ellos enseñan. Y esta es una profecía acerca del 12º imán, y que se va a llamar Muhammad o Mahoma Abul Qasim. En segundo lugar, enseñan que este hombre que va a surgir en el Medio Oriente, en Siria o en Irak, desapareció en el año 874 después de Cristo, cuando tenía 5 años de edad, en una cueva de una mezquita de Samarra, sin dejar descendientes. Lo llaman el 12º imán o el Mahdi, que repito en árabe significa el líder, el Mesías o el dirigente. Lo han esperado para que regrese a dirigir el mundo en el siglo XXI. Esto marca la diferencia entre los sunnis, que son los de ISIS, ¿verdad?, y los chiitas, que ambos grupos creen en el Mahdi dentro del Islam. Y lo interesante del caso es que ellos dicen que este Mesías que va a venir va a gobernar. Vean ustedes lo siguiente: la similitud
la igualdad entre lo que piensan los islámicos de su Mesías y lo que la Biblia le llama el anticristo. Esto es impresionante, porque todo lo que mencionan de su Mesías le corresponde bíblicamente a nosotros al personaje llamado el anticristo. Dicen ellos, ¿verdad?, que va a gobernar por 7 años, y la profecía de la Biblia, Daniel 9, 24 al 27, dice que se levantará un líder en Israel. Para que este líder se siente con el gobierno de Israel, e Israel vengan y le digan: por favor, garantízanos que ya no nos van a atacar, que ya los árabes y los musulmanes y los etcétera, etcétera, los grupos terroristas no se van a meter con nosotros. ¿Quién podría ser este hombre que se siente con el gobierno de Israel y les firme un pacto por 7 años, garantizándoles que ni los árabes, ni los musulmanes, ni nadie en el mundo Medio Oriente se van a meter con ellos? Bueno, pues tiene que ser un líder muy poderoso a quien el Islam lo respete, porque para que a los musulmanes les digan no se metan con Israel y a los árabes les digan no se metan con Israel, tiene que tener un poder sobrenatural. Entonces, este hombre que se le llama el anticristo se va a sentar con los judíos, y para los islámicos va a ser el Mahdi. Pero como hay una doble narrativa en el mundo islámico, sabemos que entonces les va a mentir, y a los 3 años y medio va a violar el pacto y comienza la persecución, y nosotros desaparecemos como iglesia de este mundo. Ya no estaremos aquí cuando el anticristo inicie la persecución, Mateo 24, 15 al 22, en contra de todos los cristianos y en contra de todos los judíos. Ahora vean ustedes algunas características de este líder, el Mahdi. Número 1, va a aparecer cerca de la Meca, en la zona geográfica Siria, Irak, Líbano, más o menos. Traerá prosperidad al mundo. Gobernará por 7 años. Aparecerá en un período de guerras y de sufrimiento en el mundo. Hará guerra contra todas las naciones que se le opongan. Realizará milagros que asombrarán al mundo, y el mundo lo va a acabar adorando. Al comparar estas características con el anticristo, nos damos cuenta que está describiendo a la persona del anticristo. Y el hecho que ahorita Siria se haya retirado, Irán se retiró de Siria, el grupo Hezbollah acaban de decir antier, nos rendimos. El grupo terrorista Hezbollah se acaba de rendir. Rusia se sale de Siria, Irán se sale de Siria, Hezbollah dice ya nuestros ayatolas no confiamos en ello. Queda Siria y el Medio Oriente en manos del Islam, diciéndoles a los judíos: no se preocupen, no nos vamos a meter con ustedes. Pero Netanyahu sabe, el primer ministro de Israel, que es una doble narrativa. Ahora vean ustedes esto. Si el Islam va a ser la última religión del mundo y el anticristo va a ser musulmán, es lógico que el Islam desde hace muchos años haya comenzado a penetrar en Europa, porque dice la Biblia que va a haber 5 naciones de Europa que se van a reunir con 5 naciones del Medio Oriente para formar un G10, la Confederación del Mediterráneo, y van a perseguir a judíos y a cristianos. Entonces, esto es impresionante, porque cuando vemos estas similitudes, no podemos más que decir, nos encontramos verdaderamente en los últimos tiempos. Entonces, ahorita Inglaterra es islámico. 20 ciudades de Inglaterra, sus alcaldes, o como les llamamos, presidentes municipales, son islámicos. Francia y Alemania, que son las 2 naciones más importantes, tienen más de 15, 20 millones de musulmanes viviendo ahí. La única nación ahorita en Europa que se ha levantado en contra del Islam es el presidente de Hungría,
que es un héroe y que ha dicho: este país es judeo-cristiano, aquí es la Biblia, y si quieren practicar su religión, no hay problema en sus mezquitas. Pero aquí no van a salir con banderas de Palestina y que abajo los judíos y gas a los judíos, porque aquí los sacamos y se regresan al Medio Oriente. Entonces, ¿cuándo comenzó esta invasión de islámicos en Europa? Hace 20 años, 25 años, cuando comenzaron a huir de la guerra civil de Siria y de Irak. ¿Y qué fue lo que pasó con las naciones de Europa que comenzaron con toda esta migración de musulmanes? Comenzaron a introducirse en todas las ciudades. ¿Y qué están haciendo? Escuchen, los musulmanes, cuando entran a una ciudad, atacan siempre la cultura, las tradiciones y la religión de esa nación, para que puedan ellos ser completamente desarmados de su identidad judeo-cristiana. Y Europa es un país de viejitos, porque lo europeo ya no se reproduce. Por cada europeo que nace, nacen 8 musulmanes. Se reproducen como conejas las musulmanas. 8 musulmanes es un punto, es del 2.2 para que un país pueda mantener un nivel normal de crecimiento. Europa ya no tiene ni el 1.1. Impresionante. Entonces nos damos cuenta cómo el Islam está abarcando el mundo. Y el último presidente de Estados Unidos que fue y dijo, el único que ha dicho Estados Unidos no es un país cristiano, fue Barack Obama. Y fue el que ha estado detrás del presidente Joe Biden. Y es el presidente que está vendido y está soportado por un multimillonario llamado George Soros, David Rockefeller, Bill Gates, Frank Zuckerberg, el director de Facebook, y todos estos multimillonarios, y Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, que están tratando de imponer en el mundo el socialismo, el comunismo, porque es lo que facilita más fácilmente a agencias no gubernamentales a controlar a los gobiernos. Entonces, estamos en un mundo donde ya al ratito van a llegar a tu casa y te van a decir: tu casa no es tuya. Se llama la expropiación privada, que forma parte de la Agenda 2030, que tienen que implementar forzosamente este año y el año que entra. Y la gente, sin que se dé cuenta, vamos a comenzar a tener que aceptar. Van a llegar a tu casa y te van a tocar la puerta. Aquí vive la familia González. Escuchen lo que les estoy diciendo. Sí, aquí vivimos, vamos a entrar, venimos de parte del gobierno. Sí, usted tiene 3 habitaciones, ¿verdad? ¿Quién vive en esta casa? Mi esposo y yo. Entonces, esos 2 cuartos no los usan, ¿verdad? Ni la sala tampoco. Vamos a meter migrantes aquí, a vivir en la casa de ustedes. Oiga, pero si repela, le expropiamos toda la propiedad. Es el primer paso. Y cuando comiencen ellos a meter a todos los migrantes, por eso el presidente Biden metió más de 500,000 de migrantes en casi un año por las fronteras de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es la Agenda 2030 que se llama el globalismo, por el amor de Dios. Métete a estudiar más del globalismo con un politólogo argentino que se llama Agustín Laje, y te va a explicar con manzanitas qué cosa es el globalismo y el peligro de las naciones actualmente en la que se encuentran. Y los ciudadanos y nosotros estamos ciegos. Sigues viendo Colorín y Viviana en la televisión y Netflix, y siguen leyendo El Calimán. Vivimos un mundo completamente, nos hemos encerrado. Yo les decía a muchos pastores, nos hemos encerrado bajo un edificio que es la iglesia, y aquí nos juntamos y aquí cantamos y alabamos al Señor, pero el mundo es el campo. Y yo no hay plataformas para hablar al mundo, a los diputados, a los gobernantes, a los presidentes, a los empresarios, la verdad. Entonces no podemos nada más tener la verdad aquí adentro. Tenemos que salir afuera y buscar plataformas a través de invitaciones con políticos en la Cámara de Senadores. Yo les he dicho, si me invita el Papa Francisco, tu padrino, al Vaticano, yo voy. Pero voy a predicar el Evangelio, a decirle que se arrepienta. Acaba de establecer que es un genocidio Israel y que los ateos se van a salvar, y que él permite el matrimonio entre los gays. Se venden completamente, religiosa, política e intelectualmente, por el dinero y por la fama que ellos quieren tener. Tenemos que ya decir la verdad.
¿Quiénes somos nosotros? La Biblia dice, somos la luz del mundo. ¿Acaso tú eres luz en tu casa? ¿Saben tu familia que tú eres cristiano? Ahora en Navidad te vas a parar en la cena. ¿Me permiten todos, familia? Un minuto, sí. Les quiero decir solamente un mensaje: que Jesús cambió mi vida, que Él vive y resucitó de los muertos, y que a través de la Biblia quiere que ustedes se arrepientan, compadre, mamacita, cuñado, concuño, etcétera, etcétera. ¿Hablas de Jesús en tu vida social, en tu bufete jurídico, en tu hospital, en los tamales que vendes en tu tienda, en la panadería? Le hablas al panadero, dejas un folleto en el restaurante donde comes y le dices a la persona: ¿tú conoces a Jesús? ¿Cuántas veces has hablado de Jesús desde que tú te convertiste? Cuando adquirimos nosotros la conciencia de que estamos en este mundo de pasada para hablar de Jesús, porque ese es el testimonio que Dios nos ha dado, es la única prueba de que eres cristiano. Persona que me escuchas, es momento que te despiertes. Es una llamada de atención que viene del cielo. Jesús viene ya. El barco Titanic se está hundiendo. Cuando el Titanic se hundió, en 1912 más o menos, comenzó a hundirse. La gente estaba cantando y seguían halagando, y comienza a hundirse, sálvese el que pueda. Y cayeron al mar en las aguas frías y murieron más de 1500 personas. Hay testimonios de que había un grupo de cristianos en el Titanic, que cayó una muchacha y un hombre con un salvavidas enfrente de ella. Le dice a la muchacha: toma mis salvavidas y sálvate tú. Y le contesta a este hombre: no, sálvate tú porque tú eres muchacha. Y ella le contesta: yo ya tengo la salvación y voy a morir ahorita ahogada, pero le dejo el salvavidas para que usted tenga tiempo de arrepentirse de sus pecados. Y la muchacha murió sacrificalmente para que ese hombre conociera la salvación. Eso es lo que se llama el testimonio de una persona que tiene convicciones de que Jesucristo existe. Si tú no las tienes, creo que debes despertar. No vayas a confundir que eres una persona religiosa o una persona cristiana, porque una cosa es ser religioso y otra cosa es ser cristiana. Y recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y me serán testigos. ¿A quién le has hablado de Cristo en el último mes? ¿Tienes alguna persona que te venga a la mente que puedas decir tú en esta mañana, si Cristo viene ahorita o hoy en la tarde? Hace un mes le hablé a esta persona y le di el plan de salvación y le pedí que orara conmigo para que recibiera a Cristo. ¿Lo has hecho desde que tú te convertiste? Desde que tú te convertiste, ¿a quién le has hablado de Jesús? ¿A quién le has invitado? ¿No quieres orar? Mamacita, ¿no quieres orar? Oye, mira, te veo que estás muy mal, ya has abortado, te estás teniendo relaciones sexuales con tu novio. Mira, hay una vida mejor. Vente, Carmelita, déjame darte un mensaje. Dios te ama. La Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. ¿Tienes ese corazón? ¿Tienes esa pasión por las almas? Si no la tienes, es tiempo que despiertes antes de que sea demasiado tarde y necesites tú el salvavidas para que el tiempo que Dios te dé puedas tú arrepentirte de tus pecados. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias porque tenemos la palabra profética más segura, la cual haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en tanta oscuridad que nos rodea. Vivimos en un mundo descompuesto, un mundo putrefacto, un mundo que ha sacado de sus vidas a ti, Señor. Un mundo donde hemos creído que somos dioses y que tenemos la solución para los problemas que van mucho más allá de nuestra capacidad para resolverlos. No somos dioses, somos seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios. No somos el resultado de una evolución fortuita, accidental. Dios tiene un plan para tu vida muy diferente al de los animales, y Él quiere que tú le conozcas de su amor que Él tuvo en una cruz. Porque Dios nos ama aun cuando eres pecador, muriendo en nuestro lugar. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesucristo fue muerto, fue crucificado, fue enterrado y resucitado
a los 3 días para decirnos que ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que vivió y murió por nosotros en esa cruz. Dile a Jesús en esta mañana: Señor, te pido perdón por mis pecados. Ya no quiero seguir viviendo como he estado viviendo, una vida superficial, una vida hueca, una vida sin valores, una vida de conveniencia, una vida hipócrita. Oh Dios, quiero ser de una sola pieza. Quiero recobrar esa integridad que debo de tener como ser humano, principalmente para salvar a mi familia. Te pido que entres a mi corazón, porque creo que en la cruz pagaste con tu sangre por ellos y que a los 3 días venciste la tumba y saliste a darnos el mensaje: yo soy la resurrección y la vida. Cualquiera de ustedes que crea en mí no morirá, tendrá la vida eterna. Gracias, Jesús, por este mensaje y por aceptarme tal como soy, de pecador. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan mucha paz.